Bien, ahora analicemos cómo trazar una mediatriz. Yo tengo, por ejemplo, por aquí un triángulo. Tengo un triángulo ABC. Entonces quiero trazar una mediatriz. Por ejemplo, en este caso he trazado una mediatriz que ha sido del vértice del punto P al punto P'. De P a P' va a ser la mediatriz. Pero digo, de P a P' será la mediatriz al lado AC, o sea, a este lado. Perfecto. A ver, hay que darnos cuenta primero qué características cumple una mediatriz. Por ejemplo, esta mediatriz P', si te das cuenta, con el lado AC forma 90 grados. Entonces, una mediatriz a un lado, lo primero que tienes que hacer es la mediatriz al lado que queremos trazar, forma 90 grados. Segunda característica es que esta mediatriz, al intersecar con el lado, obviamente en este caso interseca en el punto P', va a dividir el segmento o el lado, va a dividir en dos partes iguales. Porque fíjate aquí, dividiría en este segmento y en este segmento. Y en todo caso, estos segmentos deben medir o deben tener medidas iguales. Ya. En resumen, una mediatriz se traza, es un segmento que forma 90 grados y que divide al lado en dos partes iguales. Entonces ese segmento será pues mediatriz al lado AC. ¿Por qué al lado AC? Porque a este lado pues lo ha dividido en dos partes iguales. Eso viene siendo mediatriz. Veamos por aquí este ejemplo. ¿Qué me dice? Trace la mediatriz al lado QR. Entonces, fíjate que me pide respecto al lado QR. Entonces, el lado QR en el triángulo, el lado QR tenemos por acá. Este es QR. Entonces, a este lado debe dividir en dos partes iguales. ¿De acuerdo? Y muy importante es que debe formar 90 grados con ese lado. Entonces, sería la siguiente forma. Veamos. Este es QR, este es QR. Bien. Es muy importante que si parten dos partes iguales, estas dos medidas son iguales, ¿no? Entonces, vamos a ver. Deben ser igualitas, ¿no? Bien. Mira, el lado mide 24 centímetros. Este lado 24 centímetros. Entonces, como este lado mide 24 centímetros, pero yo quiero partir en dos partes iguales. En todo caso, ¿cuánto mediría cada parte? Si voy a partir este 24 en dos partes iguales. Obviamente que cada parte valdría 12. ¿Qué hago? Divido, ¿no? 24 entre 2, porque voy a partir en dos partes iguales, y eso sería 12. Entonces, sería 12 centímetros. Entonces, la mitad sería 12. Entonces, más o menos sería así. Más o menos. Vamos a ponerle esto que sea X y X'. Ya. Entonces, además, ¿qué ángulo tiene que formar? 90 grados. Y tú te das cuenta que este ángulo, obviamente, forma 90 grados. La mediatriz con el lado forma 90 grados. Y midiendo con la regla, si yo mido de aquí a aquí, es 12. Y de aquí a aquí, si mido con la regla, es 12. Claro que eso lo puedo comprobar con mi regla, ¿sí?
Otra manera sería, bueno, pero para eso, ¿cómo he determinado 12? Midiendo todo y lo he dividido entre 2, ¿no? Y así puedo trazar de manera muy sencilla exactamente dónde pues caería obviamente la mitad. Bien, recordando, me dice por acá, recordemos nosotros la altura relativa a un lado. Por ejemplo, recordemos aquí la altura relativa al lado AC. Por ejemplo, yo tengo el lado AC, entonces la altura relativa se trazaba de este lado al vértice opuesto. Su vértice opuesto de este lado es el punto B. Entonces del punto B se trazaba la altura relativa. Entonces se trazaba la altura relativa. Entonces de B a B', pues obviamente era la altura relativa. Pero la altura relativa no nos importaba si esto de aquí eran partes iguales. Pero en cambio en la mediatriz, sí, ya ven, en la mediatriz no debe importar que deben ser partes iguales. En cambio en la altura no. ¿Qué más podemos diferenciar? Que la altura relativa se traza de un vértice hacia el lado. En cambio, acá la mediatriz se traza de cualquier punto. Nos trazamos de un punto al lado. En cambio aquí de un vértice al lado. Pero este punto puede ser cualquiera, puede ir en cualquier lugar. Por ejemplo, pude haber trazado de aquí, pero siempre en cuando las partes dividan en partes iguales. No importa dónde se ubique este punto. ¿De acuerdo? Y es muy importante que este punto, ya que puede ser en cualquier lugar, en algún momento, en algunos triángulos, podría incluso trazarse acá, porque no importa el lugar. Pero si yo trazo de acá, de este vértice, tendría que partir de 3 partes iguales. En cambio, la altura relativa sí o sí se traza del vértice al lado. Bien, hay que diferenciar en todo caso entre mediatriz y altura relativa. Bien, veamos en todo caso por acá la mediana. Bien, la mediana, por ejemplo por aquí, yo tengo un triángulo, el triángulo es ABC, todo es el triángulo, y he trazado una mediana de B a B'. De B a B', se le llama mediana al lado AC. Ahora vamos a analizar. Si tú observas, esta mediana se traza de un vértice. De un vértice se traza, sí o sí, de un vértice. ¿Y a qué lado se trazó? Obviamente se trazó al lado AC. Entonces fíjate, se traza la mediana, se trazó al lado AC. Por eso se llama mediana del lado AC. Porque divide al lado AC, cuando interseca en un vértice, entonces divide a este lado en 2 partes iguales. Entonces tiene que dividir en 2 partes iguales. Mira, es muy parecido que eso, ¿no? Que divide en 2 partes iguales. Pero en este caso sí o sí se traza de un vértice. Sí o sí. El ángulo no nos importa. La idea es que sí o sí se traza de un vértice y que divide en partes iguales. Bien. En todo caso vamos a analizar por aquí. Trace la mediana al lado PQ. El lado PQ tengo de P y Q. Este lado es PQ. Entonces vamos a trazar la mediana. Vamos a trazar la mediana, debe caer en el medio. Ya sabemos, medimos todo esto. Medimos este lado, mide más o menos, exactito mide 22 centímetros. Si de aquí hasta aquí mide 22 centímetros, pero yo quiero partir en 2 partes iguales. En todo caso, cada parte, ¿cuánto valdría? Entonces, si yo quiero partir en 2 partes iguales, cada parte valdría, ¿cuánto? 11, ¿no? 11 y 11. Yo quisiera partir en 2 partes. ¿Por qué? Porque 11 más 11, 22, y aparte son partes iguales. O si gusta de otra manera, como estoy partiendo en 2, voy a dividir entre 2. Entonces sería pues 22 entre 2, obviamente entre 11, ¿no? Cualquiera de las 2 formas es válida.
Entonces yo ya sé que es 11. Entonces debo agarrar mi reglita y en todo caso medir 11 centímetros. Agarro mi reglita y mido 11 centímetros. Entonces desde aquí hasta aquí mide 11. Y obviamente que de aquí a aquí mide 11, ¿no? Y eso lo podría comprobar midiendo con mi reglita. Y aquí obviamente mide 11. Entonces la mediana sería este segmento. Este segmento sería R. Este segmento de R a R' sería en este caso la mediana. De R a R' sería la mediana. ¿Pero a qué lado? A dividir este lado, ¿no? Al lado PQ. Mediana al lado PQ. Listo, ya está la mediana. Entonces, ya hemos estudiado la mediatriz, la altura, la bisectriz y la mediana. Ahora vamos a hacer un análisis general. A ver, recordemos por aquí las medianas, justo lo que vamos a hacer ahorita, lo que hemos hecho ahorita. ¿Cómo se trazaban las medianas? Se trazaba del vértice y debía partir cada lado, debía partir el lado en partes iguales, ¿no? Dividía el lado en partes iguales. Bien, en todo caso vamos a por aquí trazar, ¿ya? A ver, vamos a ver por aquí. Este lado mide 32 centímetros, pero como quiero dos partes iguales, cada parte valdría 16. Entonces mido de aquí hasta aquí, debe ser 16. Entonces midiendo con mi regla, de aquí a aquí es 16. ¿De acuerdo? Entonces aquí debería llegar esta mediana. Perfecto. A ver, vamos a trazar esto aquí. Desde aquí hasta aquí mide 29 centímetros. Entonces, para saber la mitad, divido entre 2. Entonces 29 dividido entre 2, y eso si tú lo divides es 14,5. Entonces mido con mi regla, de aquí hasta aquí, 14,5. Y obviamente esto mide 14,5 a 14,5, ¿no? Perfecto. Lo mismo hacemos con este lado. Este lado mide 27 centímetros. Ya, 27 centímetros. Lo voy a partir en dos partes, divido 27 entre 2 y eso es 13,5 y más o menos llega midiendo con la regla. Entonces, la primera mediana que hemos medido fue esta de acá. Esta de acá. La segunda vamos a trazar de este vértice al lado, a este lado, y la última vamos a trazar, ya está, muy bien. Todos llegaron al punto que habíamos señalado, ¿no? Al punto que habíamos señalado. Ahora, si tú te das cuenta, las tres medianas han intersecado en un mismo punto. Y a este punto que intersecan se conoce con el nombre de baricentro. Siempre, para cualquier triángulo que tú traces sus tres medianas, siempre van a intersecar en un mismo punto, sea cual sea el triángulo. Dicho de paso, si tú trazas las alturas, las tres alturas, o si tú trazas las tres mediatrices, o si tú trazas las tres bisectrices,
Lo mismo va a ocurrir. Siempre van a intersecar en un mismo punto. Siempre. Veamos en todo caso por aquí las alturas. Bien, recordemos que la altura siempre se traza de un vértice, ¿no? Siempre de un vértice hacia un lado. Por ejemplo, vamos a trazar las alturitas. Por ejemplo, vamos a trazar esta altura desde el punto B. Siempre la altura se traza de un vértice, ¿no? Bueno, puede trazar donde gustas, pero siempre contiene uno de sus extremos, va a ser un vértice, ¿no? De manera sencilla para que te des cuenta, trazamos de un vértice, ¿no? Pero forma 90 grados. Aquí trazamos otra altura, debe formar 90 grados. Muy importante eso. Vamos a trazar. ¿Listo? Muy importante, 90 grados. Y ahora, como yo ya sé que siempre interseca en un solo punto, de manera fácil yo sé que la otra altura debe pasar por acá, ¿cierto? Entonces, mira, vamos a hacerle pasar por ahí. Y ya sé que este ángulo, ¿cuánto es? Es 90 grados. Porque sí o sí, esta es la altura, porque las tres deben intersecar en un mismo punto de lo anterior, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si tú te das cuenta, sí o sí, esto es 90 grados, ¿ve? Un lado y el otro lado. Perfecto, es 90 grados. Y a este punto en común, o la intersección de las tres alturas, tiene un nombrecito. ¿Cómo se llama la intersección de las tres alturas? Se llama el ortocentro. Ortocentro. Bien. Ahora, veamos por aquí las bisectrices y las mediatrices. ¿Por qué lo hemos dibujado circunferencias, no? Ustedes se estarán preguntando. Es que los dos, solo los dos, van a tener una propiedad al trazar una circunferencia o al relacionarlo con la circunferencia. Vamos a ver, solo los dos. De las medianas y las alturas no tienen nada que ver con la circunferencia. No se puede relacionar. Estas dos son las que se relacionan directamente con la circunferencia. Vamos a ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo aquí, tracemos nuestra bisectriz. Recordémonos que la bisectriz parte de un, cuando tú trazas la bisectriz podemos trazar de un vértice, ¿sí? Pero debe partir el ángulo en dos ángulos iguales, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a partir en dos ángulos iguales. Por ejemplo, este ángulo C lo debo partir en dos ángulos iguales. Bien, mira, vamos a suponer que este es el ángulo. Entonces, si yo parto en dos partes iguales, entonces más o menos, mira, más o menos este ángulo con este ángulo son iguales, ¿no? Entonces podría llamarle por aquí alfa y por aquí alfa. ¿De acuerdo? Cada ángulo. Ahora, muy bien. Entonces, si tú ya te diste cuenta por aquí, entonces, mejor lo hacemos paso a paso. Este ángulo de acá le vamos a poner sus nombrecitos. Lo voy a partir en dos partes iguales. Si tú observas, este ángulo es la misma medida que este ángulo. Así que este es beta y este es beta. Lo vamos a cambiar bien. Vamos a cambiarle con teta. Teta, teta. Perfecto. Entonces, ya nosotros sabemos que la otra sí o sí va a pasar por la intersección. Por aquí va a pasar. Ya, hasta allá. Y esto vamos a llamarle
alfa y este será alfa. Muy bien. Ahora, ¿qué te has podido percatar? Bien, antes de explicarte esto, siempre cuando tú dibujas un triángulo, en cualquier triángulo puedes inscribir una circunferencia. En cualquier triángulo puedes inscribir. O sea, la palabra inscribir significa que está en el interior, ¿te acuerdas? O sea, los lados son tangentes, ¿no? Y está en el interior. Perfecto. En todo caso, en cualquier triángulo siempre puedes inscribir una circunferencia. Cual sea el triángulo, puedes inscribir una circunferencia. Ya. ¿Qué más? Pero mira, fíjate que yo he inscrito una circunferencia dentro del triángulo. Y fíjate que esta intersección justo ha llegado en ese punto B. O sea, y ese O viene a ser el centro de la circunferencia. Allá. Entonces, te diste cuenta. Cuando tú trazas todas las bisectrices de un triángulo, esa intersección de todas las bisectrices siempre va a coincidir con el centro de la circunferencia inscrita. Siempre. Siempre. Ya, siempre. Ojo. Pero no es lo mismo una circunferencia circunscrita, o sea que esté en el exterior. No es lo mismo una circunferencia inscrita. Si tú trazas una circunferencia al exterior o circunscrita, su centro no va a coincidir con la intersección. Quizás su centro puede estar por acá, ¿no? Si tú dibujas la circunferencia, su centro no va a coincidir. Su centro va a estar en otro lugar. Solamente coincide con la circunferencia inscrita. Perfecto. Muy bien. Sigamos. Ahora, viendo de otra forma, también, yo ya sé que dentro de una circunferencia se puede inscribir siempre, pero dentro de un triángulo siempre se puede inscribir una circunferencia. O viceversa. Perdón, o también en un triángulo siempre se puede circunscribir una circunferencia. Quiere decir que en un triángulo siempre puede trazarse una circunferencia que esté circunscrita o que esté en el exterior, ¿no? Ya sabemos las definiciones, siempre. Entonces, en una circunferencia se puede inscribir pero en un triángulo se puede inscribir o también se puede circunscribir una circunferencia. Cualquiera de las dos se puede hacer, inscribir como circunscribir. Perfecto. Entonces, veamos por aquí. Nosotros vamos a trazar ahora las mediatrices. Recordémonos que las mediatrices se trazan, ¿no? Donde al lado tiene que dividirlo en dos partes iguales y el segmento debe formar 90 grados, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a trazar nuestra mediatriz. Para eso, para que parta en dos partes iguales, debemos medir de aquí hasta aquí, mide 36. Entonces, si yo divido en dos partes iguales, entonces cada parte valdría 18, ¿no? 18. Entonces debo medir 18. Más o menos, aquí mide 18. Entonces trazo la mediatriz. Ya está. La mediatriz debe formar 90 grados. Perfecto. Listo. Ahora lo mismo hacemos aquí. Medimos. Midiendo, esto mide 20, este lado mide 20 centímetros. Voy a partir en dos partes iguales y cada parte me debería medir 10, ¿no? Debería medir 10. Entonces voy a trazar una mediatriz a partir en dos partes iguales, cada uno vale 10, 10.
y muy aparte de ello están formando 90 grados. Perfecto. Mira, ya te diste cuenta aquí, esta mediatriz con esta mediatriz han intersecado en este punto. Y ese punto, resulta que ese punto donde intersecaron, ese punto es el punto O, y este punto O viene a ser el centro de esta circunferencia. ¿Te diste cuenta? Entonces, yo ya sé que si trazo por acá la mediatriz, voy a medir por acá, esto mide 27 centímetros, voy a partir en dos partes iguales, es 13,5, 27 entre 2 es 13,5, esto va a ser 13,5, entonces voy a trazar, y esto sería la otra mediatriz. Resulta que esta mediatriz, ¿no? Ya sabemos que las tres mediatrices siempre van a intersecar, ¿no? En un mismo punto. Bien, perfecto. Ahora, percátate aquí. Cuando yo interseco las bisectrices, el punto de intersección coincide con la circunferencia inscrita, con el centro de la circunferencia inscrita. En cambio, fíjate que el punto de intersección de las mediatrices coincide con el centro de la circunferencia circunscrita, justo con su centro. Coincide. Pero, fíjate ahora, ¿qué pasaría si yo dibujo una circunferencia inscrita al triángulo? Inscrita quiere decir en el interior. Yo dibujo una circunferencia inscrita acá. Su centro más o menos podría estar acá, ¿no? Si es circunferencia inscrita, aquí. Entonces, a simple vista, no coincide, ¿no? Claro. Con el centro de la circunferencia inscrita, con su centro, no va a coincidir este punto de intersección. Si no coincide con el centro de la circunscrita. En cambio, las bisectrices coincide con el centro de la inscrita. ¿Te diste cuenta? Muy bien. Perfecto. Ahora, entonces, este punto de intersección O, que es la intersección de todas las bisectrices, va a tener un nombre. Entonces, se va a llamar incentro. Y este punto se va a llamar circuncentro. Tú preguntas por qué, ¿no? Claro. Es que esta circunferencia está inscrita. Como esta circunferencia está inscrita, por eso de inscrita, centro. Porque el punto de la circunferencia está inscrita en la palabra y interseca en el centro, por eso centro. Acá, circun, porque la circunferencia está circunscrita. Centro, porque ese punto que intersecan es el centro de la circunferencia circunscrita. Entonces hay que diferenciar entre estas medidas. En resumen, la intersección de todas las medianas se llama baricentro. La intersección de todas las alturas se llama ortocentro. La intersección de todas las mediatrices se llama circuncentro. La intersección de todas las bisectrices se llama incentro. ¿Qué conclusiones más podemos sacar? También podemos sacar la conclusión que la intersección de todas las mediatrices coincide con el centro de una circunferencia que viene a ser el circuncentro, ¿cierto? Viene a ser el circuncentro, coincide con su centro del circuncentro, pero no coincide con el centro de la circunferencia que está inscrita. Con una circunferencia inscrita, su centro no va a coincidir, pues obviamente, a la intersección de esas mediatrices. Bien.
Las bisectrices. Las bisectrices, todas, la intersección de todas las bisectrices coincide con el centro de la circunferencia inscrita. Pero, si yo trazo una circunferencia circunscrita, su centro, vamos a suponer que esté por acá esa circunferencia circunscrita, no va a coincidir. Esa intersección no va a coincidir, solamente coincide